Una vez que se hace el informe, el fiscal tiene varias decisiones, ya hemos indicado cuáles son, pero ¿qué pasaría si el fiscal formaliza o dispone formalizar investigación preparatoria? Pasaríamos a la segunda subetapa, miren ustedes, del proceso penal, de la etapa de investigación preparatoria en el proceso penal común, a la denominada investigación preparatoria formalizada. Y como les dije, se llama formalizada esta investigación preparatoria, esta etapa o subetapa, porque ya estamos hablando de una investigación formal. Lo que dice el fiscal es que va a realizar una investigación formal. Y tal como lo dijo Javier hace un instante, hace un instante, recuerden que ya cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria, tiene que cumplir con un principio muy importante. El principio, miren, un principio tremendamente importante. El principio de imputación necesaria. O sea, el fiscal ya tiene que señalar qué delito, cuáles son los hechos que habría realizado el imputado. Ya se denomina imputado a partir de la formalización, ¿no? El que antes era investigado. Entonces, fíjense ustedes, la fiscalía lo que tiene que hacer es, miren, señalar qué delito habría cometido, en qué hechos habría participado, cuál es su grado de participación delictiva. Miren, doctor, ¿y qué pasa si no cumple con eso la fiscalía? Ojo, hay que recordar que la disposición de formalización de investigación preparatoria es inimpugnable, ¿cierto? No se puede impugnar. Pero fíjense, algo que es muy interesante. Se ha determinado que a través de jurisprudencialmente, la Corte Suprema ha determinado que a través de una tutela de derechos se puede cuestionar una formalización de investigación preparatoria que afecte la obligación de la Fiscalía de imputar correctamente, ¿no? De realizar una imputación necesaria. O sea, si hay una vulneración del principio de imputación necesaria en la disposición de formalización de investigación preparatoria, se podría presentar una tutela de derechos. ¿Qué derechos estaría afectando? La presunción de inocencia, se estaría afectando la imputación necesaria, entre otros más, dependiendo de la disposición de formalización de investigación preparatoria realizada por la Fiscalía. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, la motivación. Recuerden que la motivación no solamente es por parte de los jueces. Los fiscales también tienen una obligación de motivar sus disposiciones. Entonces hay que verificar efectivamente. Ojo, si bien es cierto, la disposición de formalización de investigación preparatoria no es impugnable, pero sí puede ser materia de tutela de derechos si es que afecta la imputación necesaria, si es que el fiscal no está cumpliendo con ese requisito indispensable para formalizar, valga la redundancia, investigación preparatoria. Así que mucho cuidado con ello. Y la Corte Suprema lo ha establecido. Se puede presentar una tutela de derechos ante una formalización de investigación preparatoria en el que no se cumpla efectivamente con los requisitos, en los que se afecte la imputación necesaria, que es una obligación del fiscal. Y por eso, fíjense ustedes, algo muy importante, ¿no? Y a lo que señalaba Jesús también. Cuando estamos hablando de que la Fiscalía ejercita acción penal, decimos que la Fiscalía ejercita acción penal con la acusación fiscal, ¿cierto? Pero ya desde formalización de investigación preparatoria, tiene que decir por qué merece una persona ser investigada o merece ser procesada, o por qué merece continuar esa investigación. ¿Para qué? Para que recién, miren ustedes, el abogado defensor pueda saber cómo estructura una defensa. Claro, el abogado defensor puede haber defendido antes en la declaración de su patrocinado, tal vez, habría participado en los actos de investigación, en las diligencias, pero fíjense ustedes, ya cuando existe una formalización de investigación preparatoria, recién el abogado defensor sabe qué delito se le está imputando a su patrocinado. Antes todavía puede dilucidar, puede pensar cuál sería el supuesto,
Pero ya cuando hay una formalización, ya se puede ejercer un derecho de defensa prácticamente porque el abogado defensor tiene que saber qué delito es, cuál es el grado de participación, por qué motivo, qué hechos ha realizado su patrocinado para poder defenderlo. Eso es tremendamente importante, esta disposición de formalización de la investigación preparatoria. Tiene que estar fundamentada señalando los hechos. ¿Qué habría realizado el imputado? ¿Qué hechos habría realizado el imputado? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Qué delito se le imputa para que obviamente su abogado defensor pueda ejercer el derecho de defensa? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de una investigación preparatoria formalizada? Miren ustedes, la finalidad de una investigación preparatoria formalizada es reunir los elementos de convicción para verificar el fiscal si acusa o no acusa. Y en el caso de la defensa técnica del imputado, para preparar, miren ustedes, su defensa, ya les he indicado. Claro, desde antes del comienzo de diligencias preliminares puede una persona defenderse o ejercer su derecho de defensa. Pero ya les he advertido, ya con la formalización de investigación preparatoria, la defensa tiene que ser más clara. Ya puede estructurar de manera mucho más clara el abogado defensor de la persona imputada, puede elaborar ya una teoría del caso, cuestionando efectivamente esa disposición de investigación preparatoria formalizada. ¿Ok? El fiscal, durante la investigación preparatoria formalizada, puede realizar por sí mismo o tal vez encomendar a la policía diligencias de investigación que considere pertinentes. ¿Ok? Por propia iniciativa o a solicitud de parte también. Esto es interesante porque yo cuando converso respecto a estos temas, muchos abogados me dicen, pero doctor, yo le he pedido al fiscal que me realice una diligencia y el fiscal hace caso omiso. ¿No? Definitivamente. Recuerden que existe la tutela de derechos, la afectación a derecho de prueba, por ejemplo, entre otras más. La fiscalía, si hace caso omiso al requerimiento de la realización de algún tipo de elemento de convicción, podría estar sujeto a una tutela de derechos también. Ojo, ¿ok? Porque he visto varios casos de colegas que me dicen, doctor, le solicito a la fiscalía que realice tal diligencia. Le solicito y no hace nada. No quiere hacerlo, se hacen los locos, ponen trabas, ¿no? Porque saben que esas pruebas, si se actúan, o esos elementos de convicción se actúan, desbaratan su teoría del caso. Ojo, la fiscalía también tiene obligación también de realizar actos a solicitud de parte. Ojo con esto, no hay que olvidarnos. Así que como abogados defensores también podríamos solicitar a la Fiscalía la actuación de algunos elementos de convicción que puedan favorecer también a nuestro derecho de defensa. También he visto casos que me dicen, bueno, sí, efectivamente, doctor, se realizan actos de prueba de parte, a pedido de parte, pero la Fiscalía no los toma en consideración y al final termina acusando. Eso también ocurre, pero recuerden, ya vamos a ver más adelante, cuando estemos en etapa intermedia, podemos solicitar la actuación de esas pruebas en juicio. Así que esto no va a generar, digamos, obviamente va a dilatar el proceso, ¿no? Pero porque el proceso va a continuar hasta etapa de juzgamiento. Pero creo yo que hay que también ser inteligentes para poder solicitar. Hay muchos abogados, por ejemplo, que al considerar que la etapa intermedia es una etapa, digamos, solamente de paso, no plantean medios probatorios que ellos mismos han incentivado y que la Fiscalía no ha considerado en su acusación, y que ellos mismos han incentivado en etapas anteriores. Eso es un suicidio prácticamente. Si existen elementos de convicción que pueden favorecer a nuestro patrocinado y nosotros vemos que pueden favorecerlo, efectivamente, no pueden ser cuestionados por la Fiscalía, pues tenemos que plantearlo. Y la etapa donde se tiene que plantear es en la etapa intermedia. Por eso la etapa intermedia es crucial. Vamos a entrar a la etapa intermedia. ¿Ok? Entonces, en eso consiste. Miren, la Fiscalía no solamente actúa a prueba de oficio, sino que también tiene la facultad de actuar prueba de parte, o mejor dicho, elementos de condición de parte.
Y recuerden, si es que se hace caso omiso a ello, hay alguna respuesta negativa por parte de la Fiscalía, se puede pedir una tutela de derechos. ¿Ok? Miren, en investigación preparatoria formalizada pueden haber diligencias, pero que tiene que existir una orden judicial. Recuerden algo que es muy importante. Cuando la Fiscalía emite una disposición de formalización de investigación preparatoria, tiene que comunicarle esa formalización al juez. Porque de aquí en adelante, ya muchas de las actuaciones del fiscal van a tener que ser con autorización del juez. Ojo, eso no quiere decir que recién acá necesite autorización del juez. Desde antes ya hemos indicado que hay diligencias que necesita autorización del juez. ¿Cuáles serían las diligencias en las que es necesaria una orden judicial? Incautación de documentos privados, por ejemplo. El examen corporal. El allanamiento de domicilio. Miren ustedes lo que ha pasado hoy día en la madrugada. La exhibición forzosa e incautación de bienes en propiedad, posesión, administración, tenencia o fin. La interceptación e incautación postal de cartas, pliegos, valores, telegramas y otros. Cuando hablamos, ojo, de incautación postal, también nos podemos referir a los correos electrónicos, por ejemplo. Ojo. Luego está la intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas, radiales y otros. El levantamiento del secreto bancario y el levantamiento de la reserva tributaria. Ya se dan cuenta por qué es necesaria la orden judicial, ¿cierto? Porque afectaría derechos fundamentales importantes, como el secreto bancario, la reserva tributaria, la inviolabilidad de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Miren ustedes, por eso es necesario que el juez dé autorizaciones a esas audiencias, a esas diligencias, perdón. A ver, ¿cuáles son las diligencias que se pueden realizar sin autorización judicial, pero que requieren una confirmación del juez? O sea, el fiscal la realiza, pero luego pide una confirmación al juez de investigación preparatoria. El aseguramiento de documentos privados, el aseguramiento e incautación de documentos contables administrativos, el examen corporal, siempre y cuando sea urgente y se fundamente efectivamente en ofensa. La exhibición forzosa, incautación de bienes en caso de flagrancia o peligro inminente de su desaparición, por ejemplo. Y por último, la clausura o vigilancia de local e inmovilización de cosas muebles. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo un caso muy interesante cuando al ex fiscal de la Nación, Chávarri, se le realizó mientras que se realizaba su investigación, el fiscal a cargo de la investigación, recuerden que solicitó, ¿no?, ingresar a su oficina y de algunas personas allegadas a él con la finalidad de incautar documentación, ¿se acuerdan? Y como hubo una equivocación, ¿no? Aparentemente buscaban ingresar a la oficina de una de sus asesores, pero la oficina no estaba bien delimitada en la resolución ni en el pedido del fiscal. ¿Qué es lo que hizo el fiscal? El fiscal ordenó la clausura prácticamente, que nadie ingrese a esa oficina, ¿no?, que no estaba dentro de la orden judicial, con la finalidad de pedir la orden judicial y una vez que la orden judicial sea realizada, poder ingresar, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto de este caso. ¿Se acuerdan qué pasó? Bueno, aparentemente hicieron caso omiso a esa orden de la fiscalía de que nadie ingrese a su oficina, ¿se acuerdan? E ingresó una asesora sacando un paquete de documentos, ¿se acuerdan? Y eso se vio en los videos. Muy bien, pero bueno, miren ustedes, en la posibilidad de la fiscalía de hacer eso. Y luego pedir efectivamente al juez la incautación correspondiente, pero antes el allanamiento del lugar, determinado, ¿cierto? Determinado. Muy bien. También hay actuación de medios probatorios por parte del fiscal. ¿Cuál es la actuación de medios probatorios que puede realizar la fiscalía? Aunque todavía, como ustedes bien saben, no se puede hablar de medios probatorios. Recién se puede hablar de medios probatorios en etapa de juzgamiento. A menos que estemos ante las dos excepciones que señala nuestro Código Procesal Penal, que puede considerarse prueba antes de la etapa de juzgamiento. Son dos. La denominada prueba anticipada. ¿Cuándo hay prueba anticipada? Cuando es peligroso de repente y se puede perder. Es muy peligrosa esta prueba porque podría perderse si es que esperamos la etapa de juzgamiento todavía. Por ejemplo, un testigo importante de los hechos
pero que la ciencia médica ha determinado que va a fallecer en pocas semanas, ¿no? Si esperamos el juzgamiento, se pierde su declaración. Así que la parte correspondiente puede solicitar que se considere como prueba anticipada esa declaración. ¿Okay? También, por ejemplo, un testigo que viaje al exterior, vive en el exterior, podría generar problemas. El que viaje al exterior del país o que vive por allá puede implicar muchos problemas para que pueda declarar en juicio. Entonces se puede considerar prueba anticipada, se le puede tomar su declaración con presencia evidentemente de juez, para garantizar que todo se dé dentro de la garantía de imparcialidad y cumpliendo todas las formalidades y cumpliendo todos los principios establecidos en la norma procesal penal y en la Constitución. Y bueno, y eso se pueda considerar, miren ustedes, como prueba anticipada. Esa es la prueba anticipada. La prueba preconstituida es la otra. ¿Qué es una prueba preconstituida? Aquella prueba que no puede ser actuada en juicio. ¿Ok? Porque ya pues perdería su valor probatorio. Por ejemplo, un levantamiento de cadáver. Un levantamiento de cadáver es una prueba preconstituida. Porque ¿cuántas veces se puede levantar un cadáver? Una sola vez. En juicio ya no es necesario, ese levantamiento de cadáver puede ser inoficioso. ¿Entienden? Un examen médico legal a una persona a los pocos instantes de haber sido violada. Imagínense realizar otro examen médico legal en etapa de juzgamiento. ¿Para qué serviría después de varios meses posteriores? Ya sería inoficioso. Esa es la prueba preconstituida. ¿Okay? Son los dos únicos casos excepcionales en donde se considera prueba antes de llegar a juzgamiento. Entonces, ¿cuáles son los elementos de convicción que tendría que o podría aplicar o podría realizar el fiscal durante la investigación preparatoria? En general, puede solicitar la declaración indagatoria del imputado, la declaración de testigos, la emisión de informes periciales, algún tipo de careo o confrontación, que normalmente no se realizan mucho, ¿no? La prueba documental, pueden actuar también, pueden incautar, como les he indicado, documentos. Reconocimiento de personas. El reconocimiento de personas que es una diligencia que recibe muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos dicen que no cumple muchas veces o estrictamente con requisitos. Y que algunos, una minoría en la doctrina, consideran que esta actuación tiene que realizarse en juzgamiento, en presencia del juez. Yo particularmente podría, creo yo, aceptarse, una prueba anticipada de repente en estos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser trascendental ese reconocimiento de personas y podría existir muchas afectaciones y vulneraciones que se genera efectivamente el reconocimiento de personas. Yo les comento dos casos en particular. Hace unos años atrás tuve un casito en donde la parte agraviada había señalado que supuestos autores o el supuesto autor del delito era una persona blanca, de rasgos caucásicos y que parecía extranjero efectivamente. ¿Ok? Cuando lo detienen, le hacen, miren ustedes, un reconocimiento físico y lo ponen al lado de dos personas trigueñas que no tenían las características que tenía esta persona. Entonces, ese reconocimiento de personas podría ser verdadero, podría ser fidedigno, podría ser utilizable. Miren, en ese momento cuestionamos efectivamente que ese reconocimiento de personas pueda ser utilizable. Porque el Código Procesal Penal señala que el reconocimiento de personas tiene que realizarse con personas similares, de similar contexto físico, de similar características físicas, Y aquí obviamente no ocurrió eso. Y otra cosa también interesante, se utilizó 3 personas. Hay doctrina que señala que 3 personas es suficiente, tendría que ser por lo menos 5 para que se pueda utilizar o para que pueda el reconocimiento de personas ser efectivo. Bueno, una posición. En nuestro país sabemos que no ocurre eso, ¿no? Ahora, también tuve un caso hace unos años atrás en donde el agraviado mismo reconoce en su declaración que vio que llevaban a una persona detenida por su caso, ¿no? Como autor del delito, que llevaban detenido.
Y luego de haber visto que lo llevaban detenido, la policía lo llevaban a una carceleta, luego de haberlo visto, luego lo ponen al frente junto con otras dos personas. Díganme ustedes, ese reconocimiento de personas podrá ser válido. ¿Podrá ser válido? Si ya la víctima ya lo vio, ya lo identificó prácticamente ingresando, ya el resto que hizo la policía de poner frente a él y a otras personas en vano, porque igual ya lo iba a reconocer, ya sabía qué ropa tenía, ya lo había visto incluso ya. Entonces, ese tipo de reconocimientos tiene que ser cuestionado, ¿no? Son cuestionables. Ok, también la inspección judicial y la reconstrucción de los hechos. La inspección es tremendamente importante porque puede determinar qué es lo que ha ocurrido y también la reconstrucción de los hechos, qué es lo que ha ocurrido. Me acuerdo, por ejemplo, un caso muy interesante ocurrido en San Martín de Porres, en el distrito de Lima, en donde en un hotel, no sé si se acuerdan ustedes, mataron a un ciudadano venezolano y a uno peruano, ¿no? Los mataron, les cortaron partes del cuerpo, los descuartizaron y empezaron a tirar en diferentes partes de Lima, partes de este cuerpo, ¿no? Se determinó, se descubrió, se verificó quiénes eran los que colaboraron y detuvieron a uno de los que colaboraron llevando estos cuerpos a diferentes lugares. Y me acuerdo que a uno de ellos justamente se hizo una reconstrucción y él contaba qué es lo que habían hecho, a dónde habían ido. Esto sirve para confirmar declaraciones realizadas. Sirve para confirmar declaraciones realizadas, ¿no? Luego están las pruebas especiales y bueno, ya les hablé de la prueba anticipada también. También la Fiscalía puede solicitar al juez de investigación preparatoria que se consideren algunas pruebas. Miren ustedes, algunas pruebas anticipadas, ¿no? Ojo, pero para que sea una prueba anticipada, para que sea considerada como prueba anticipada, como les dije, tiene que demostrar la Fiscalía de que esta prueba, si es que llegamos a etapa de juzgamiento, es peligrosa porque podría perderse. O sea, que tiene que ser inmediatamente tomada antes de que se pierda. Ahora, no solamente la Fiscalía puede hacerlo, sino también, recuerden ustedes que la defensa de cualquiera de las partes procesales también podría pedir una prueba anticipada si considera que esperar hasta juzgamiento puede ser peligroso y se puede perder. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Jesús, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor, gracias. Muy atento aquí a la clase. Bien. Mire, se hacía mención que la parte investigada también puede solicitar al fiscal que se realice diligencias. Y también se hizo mención de que el incumplimiento de esa solicitud, pues la defensa puede acudir vía tutela al juez de investigación preparatoria, entiendo yo. Sí. Así también doctor, hacer mención en el artículo 71, hace mención a un listado de derechos del imputado. ¿Sí? Artículo 71. Yes. En el numeral 4 hace referencia que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, es decir, al listado de los derechos del imputado, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, aquí importante, dice, puede acudir en vía tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. O sea, claro, lo que usted hace mención, también con esto que acabo de leer y está en el Código Procesal Penal, artículo 71, pues nos afirma, ¿no? Y tenemos la herramienta entonces para ir ya trabajando de la mano. De pronto había escuchado, tal como usted lo está ahorita terminando de conocer, pero no tenía, digamos, conocimiento expreso y exacto de la norma. Eso, doctor, eso para poder precisar. Gracias, Jesús. Y efectivamente, ahora, hay una cuestión muy interesante, Jesús, en la jurisprudencia, se ha determinado en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Hay dos posiciones de la Corte Suprema respecto a la tutela de derechos. Por una parte, la Corte Suprema ha señalado o asumido que solamente los derechos que están señalados expresamente en el artículo 71 del Código
procesal penal, es el segundo párrafo, ¿no? Solamente esos son dignos de tutela de derechos. Sin embargo, la Corte Suprema ha establecido algunos criterios interesantísimos. Y ha establecido, por ejemplo, lo que les decía, de que puede darse tutela de derechos ante una formalización de investigación preparatoria que no cumpla la obligación de la Fiscalía de imputar debidamente, ¿no? Imputación concreta, ¿no? O sea, miren ustedes, la Corte Suprema ha establecido también, ojo, otro marco, la posibilidad de que se pueda presentar tutela de derechos si se ve efectivamente afectado el derecho de defensa. Y muchas veces, cuando uno realiza un pedido a la Fiscalía y la Fiscalía hace caso omiso, pues es una afectación al derecho de defensa, ¿no? Sobre todo si uno está solicitando una actuación probatoria o la actuación de un elemento de convicción. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Si bien es cierto, la Fiscalía, el Poder Judicial dice, no, el artículo de la Corte Suprema dice el artículo 71, nada más, no es general, no es genérico. Todos los derechos afectados, pero ha habido alguna jurisprudencia, por ejemplo, interesante que ha permitido y que ha abierto camino, por ejemplo, a lo que antes estaba completamente cerrado, Jesús. Jesús, a lo que estaba completamente cerrado, que era la posibilidad de presentar tutela de derechos a una disposición de formalización de investigación preparatoria. Ahora está asumido y la Corte Suprema admite que se pueda realizar eso y se puede atacar una imputación débil que muchas veces uno ve en el ejercicio de la defensa, que la Fiscalía no ha cumplido con la imputación, ¿no? Bueno, es una cuestión también, Jesús, estratégica, porque uno como abogado defensor va a tener que determinar y decir, ¿qué hago? ¿Cuestiono para que la Fiscalía lo mejore? Si yo me doy cuenta que la Fiscalía no lo puede mejorar y que va a tener que archivar, ahí sería interesante la tutela de derechos. Pero si yo veo que la Fiscalía podría mejorar su imputación, hay elementos para que lo pueda mejorar, ¿quién soy yo para decir a la Fiscalía, oye, Fiscalía, mejora tu trabajo? Más bien me perjudica la mejora del trabajo de la Fiscalía. Me convendría de repente que esos vacíos, que esos defectos se mantengan a lo largo del proceso. Eso también es estratégico, Jesús. Eso también es estratégico y el abogado tiene que darse cuenta de eso. Por eso les digo, el abogado tiene que pensar como fiscal. Tiene que pensar como fiscal. ¿Esto qué consecuencias podría traer más adelante? ¿Me convendría si llegamos a juicio y están todas estas debilidades en la imputación? ¿Me podría convenir? Y hay un casito interesante, mira Jesús, interesante, que lo puedo hacer como ejemplo. Hace unos años atrás me tocó una audiencia de control de acusación, ¿no? Que obviamente ya había una acusación fiscal, y me percato, por ejemplo, que la acusación, en ese caso, de mi patrocinado, no cumplía con los requisitos de la imputación necesaria. Mira, Jesús, le habían imputado a mi patrocinado, estaban acusando por dos delitos, pero uno de esos delitos no cumplía con los marcos. ¿Cuál es ese delito? Falsificación de documentos. La imputación era genérica, Jesús. ¿Qué significa eso? Que no señalaba la Fiscalía, no señalaba específicamente qué conducta típica habría realizado mi patrocinado. Hay que recordar que la falsificación de documentos, la doctrina dice que son dos las conductas típicas. Yo digo que incluso pueden ser tres de falsificación de documentos en general. Ojo, primer párrafo del artículo 427. Yo diría que son tres incluso. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Dice, falsificar en todo, falsificar en parte un documento, ¿no? Y alterar un documento verdadero. La Fiscalía no señaló específicamente, dijo falsificación de documentos genéricamente. Eso es una vulneración de la imputación necesaria, porque no está señalando la Fiscalía específicamente este señor ha cometido falsificación de documentos realizando la conducta tal. Son tres conductas y no señaló ninguna conducta.
En ese momento, miren ustedes, en pleno control de acusación, cuestiono yo esa posibilidad porque veo que la fiscalía no iba a demostrar ninguna de las tres. Por eso lo planteé. Por eso lo planteé. Porque yo sabía que la fiscalía ninguna de las tres la podía demostrar. O sea, sabiendo eso. Y la fiscalía me plantea adulterar un documento verdadero, cosa que estaba completamente fuera de la imputación y que esto en juzgamiento definitivamente me iba a convenir porque iba a ser demostrado fácilmente que nunca se realizó esa adulteración de un documento verdadero. Es el apuro, la premura de la fiscalía, de la fiscal en ese momento hizo que lance de los tres conductas típicas, Jesús, la menos favorable para su teoría del caso. La menos favorable para su teoría del caso. Y mi patrocinado, que era abogado, se dio cuenta de eso y me dijo, excelente, vamos a juzgamiento prácticamente con un delito menos. Pero si yo hubiera sabido que alguno de esos tres conductas típicas, mira tú, Jesús, podría ser constitutiva y podría ser corregida y la fiscalía podría mejorarla y ahí había elementos para cualquiera de esas tres, no le hubiese dicho nada. Hubiese permitido por estrategia ir hasta en etapa de juzgamiento recién cuestionar ese vacío. Si es que el juez no se daba cuenta. Porque ya sabemos nosotros que el juez puede controlar la acusación formalmente de oficio. Si el juez no se da cuenta, yo ¿por qué tendría que decirle a la fiscalía sus defectos? Que vayamos a juicio para poder allí señalar al juez de juzgamiento, a los jueces de juzgamiento, los errores de la fiscalía. Pero en este caso yo estaba completamente convencido de que ninguna de esas tres conductas la iba a demostrar. Por eso le dije a la juez, señora juez, aquí la fiscalía está afectando la imputación necesaria y está acusando sin señalar cuáles expresan expresamente el tipo penal. Y eso está afectando mi derecho de defensa, porque no sé cómo voy a defender a mi patrocinado si no sé cuál es la conducta típica. Y la fiscalía, cuando la jueza le dice, a ver, ya, entonces corríjalo, en la misma audiencia, la fiscalía por el apuro elige la peor de las tres que podía utilizar, ¿no? Entonces, eso también es estratégico. Cuando decimos nosotros los errores de la fiscalía, a veces no es bueno decir todos los errores. A veces es bueno esperar. Miren ustedes, a veces es bueno esperar. Y que esos errores se puedan, digamos, señalar en etapa de juzgamiento. Si es que vemos que el proceso va dirigido, obviamente, a la etapa de juzgamiento, ¿no? Si va dirigido específicamente a la etapa de juzgamiento. ¿Cuáles son las características de la investigación preparatoria? Miren ustedes, las características de la investigación preparatoria son las siguientes. En primer lugar, es legal, ¿no? Miren ustedes, esto es importante. Acá hay una cuestión que nos estamos olvidando en nuestro modelo, de que el juez es un juez de garantías. A veces nos olvidamos y a veces creemos que el juez es el mismo juez del sistema anterior. El juez es un juez de garantías. ¿Qué implica esto? Que el juez es el defensor de la legalidad. Antes se decía que el fiscal era el defensor de la legalidad. Ahora vemos que en el nuevo modelo procesal penal, el juez tiene que garantizar que el proceso se dé dentro del debido procedimiento, el debido proceso, mejor dicho. Que toda la actuación probatoria, la actuación de las partes procesales se dé dentro del debido proceso. ¿Ok? El juez es el que tiene que velar por la legalidad de la actuación de la fiscalía, de la policía, ¿no? Y evitar el abuso y la arbitrariedad. Tiene que ser objetiva e imparcial. O sea, miren ustedes, objetiva por parte del fiscal. Ya les he indicado que el fiscal no es imparcial. El fiscal lo que va a querer es obtener elementos de convicción para acusar. Pero dentro de esa actitud, dentro de esa manera de actuar, tiene que ser objetivo, no tiene que perder objetividad. Y muchas veces no se cumple con el principio de objetividad que está garantizado por la ley orgánica del Ministerio Público. Lamentablemente es así. A veces los fiscales quieren acusar por acusar.
pierden completa objetividad, ¿no? Pierden completa objetividad. O como les decía antes, las actuaciones probatorias de parte no la toman en consideración, como si no se hubiese actuado nunca. Eso creo que lo vemos, creo que de manera constante. Claro, no hay que generalizar. Hay fiscales que realizan muy bien su labor, evalúan muy bien, son bastante objetivos, ¿no? Pero bueno, no todos son así. Hay algunos que efectivamente quieren acusar por acusar, y aunque haya actuación probatoria que sea, digamos, de descargo importante, no lo toman en cuenta. Y solo toman en cuenta la actuación probatoria que sí es atentatoria. Esto es increíble. Yo les voy a contar un caso, adelantándonos un poquito a la etapa intermedia, que todavía no llegamos a la etapa intermedia. Pero les adelanto, hace unos años atrás, tuve un caso. El caso era robo agravado. El agraviado había indicado, miren ustedes, el agraviado había indicado que había sido golpeado, tirado al suelo por 3 sujetos, pateado en el suelo, golpeado en el suelo, y le quitaron su celular. La fiscalía dijo, robo agravado, ¿ok? Los hechos ocurrieron más o menos 10 de la noche. A la 1 de la mañana estaba pasando su examen médico legal el agraviado. Y el médico legista determina de que no hay ningún tipo de lesión. Ningún tipo de lesión. ¿Qué ocurrió? El fiscal igual acusó por robo agravado. ¿Pero qué es lo que hizo? Esto seguramente les ha pasado a ustedes también, ¿ah? ¿Qué es lo que hizo el fiscal? No presentó el reconocimiento médico legal del agraviado como medio probatorio. Miren, lo escondió. No lo presentó. En control de acusación, la abogada que se encargó de defender a este joven no se percató de eso. Miren, y eso que estaba en la carpeta fiscal que fue notificada a ella. No se percató de ese reconocimiento médico legal, no dijo nada. Miren ustedes, pasó a juzgamiento. El abogado, que era otro abogado defensor que defendió, que estaba defendiendo a ese joven, tampoco dijo absolutamente nada. Nada. No aplicó, ¿se acuerdan ustedes que hay la posibilidad de prueba nueva? Claro, está tremendamente restringida, me van a decir ustedes, porque la prueba nueva es aquella a la que toma conocimiento la defensa técnica o el imputado después del control de acusación, ¿cierto? Es tremendamente limitada, pero ni siquiera el abogado lo planteó. Y ya existía la otra ventanita, que era la prueba de oficio, ¿cierto? Al culminar la etapa de actuación probatoria, podría el abogado decir, señores jueces, miren, esta prueba es determinante. El agraviado dice que le golpearon y acá está su reconocimiento médico legal practicado pocas horas después de los hechos y dice que no hay nada. Hay algo raro acá, por lo menos. Nada. Lo condenaron al joven. Lo condenaron por robo agravado. ¿Y por qué? ¿Por culpa de los jueces? No. Porque los jueces nunca tuvieron a la mano ese reconocimiento médico legal. Es culpa del abogado y también responsabilidad de la fiscalía que actuó rompiendo su principio de objetividad. Porque la fiscalía actuó de mala fe. Y seguramente la fiscal pensó en ese momento, el abogado defensor no se va a dar cuenta de esto. Miren, por eso les vuelvo a repetir, todavía no llegamos a etapa intermedia, pero les digo, no crean que la etapa intermedia es una etapa solamente para pasar el rato de formalismo. No, es tremendamente importante la etapa intermedia. No lo tomen como un formalismo. Es un error que cometemos a veces los abogados. Porque eso genera también que el juez y también el fiscal lo tome también como un formalismo. No es así. Hay cuestiones que pueden ser debatidas en etapa intermedia, como vamos a verlo más adelante. Es un adelantito, toma lo que les digo, este caso. Fue condenado en primera instancia por robo agravado de manera injusta. En segunda instancia, me contratan para ver yo la apelación, para realizar la apelación y encargarme de la segunda instancia.
Y les digo que cuando yo entro a segunda instancia de juicio, pido como, bueno, aparte de la actuación probatoria y todo, pido como, miren ustedes, prueba de oficio. Pido que se actúe ese reconocimiento médico legal a la parte agraviada. Y felizmente la sala superior la acepta. Por eso digo, yo no soy completo opositor a la prueba de oficio, porque creo yo que la prueba de oficio puede ser trascendente y puede ser una ventanita enorme, muy interesante, aunque está limitado, como ustedes ya saben también, pero puede ser una ventanita muy interesante cuando uno no pueda presentar una prueba. Miren ustedes, miren lo que pasó acá. Es increíble. Es increíble. Pero, ¿cómo va a haber robo grabado si hay una contradicción tremenda del agraviado con su reconocimiento médico legal? Y eso lo sabía la fiscalía, por eso lo escondió, por eso no lo presentó como medio de prueba. Pero hay una negligencia de la abogada que no lo presentó tampoco como medio de prueba. Allí la abogada tendría que haberlo presentado. Más adelante, cuando lleguemos a etapa intermedia, les voy a contar un caso que me ocurrió a mí particularmente, personalmente, respecto a esto. Pero yo estuve en esa etapa intermedia. Cuando entremos a etapa intermedia les voy a contar otro casito. Entonces, fíjense ustedes, no se lo tomen así, digamos, etapa intermedia como una etapa de formalismo, por favor. Es una etapa importante. Ahorita vamos a entrar a hablar acerca de esta etapa, ¿ok? Muy bien, los plazos de la investigación preparatoria, los plazos son 120 días en un proceso que no es complejo, son 120 días naturales, ojo, prorrogables por 60 días más. Si es un proceso complejo, 8 meses que pueden prorrogarse por 8 meses más. Y si es criminalidad organizada, 36 meses que pueden ser prorrogables por 36 meses más. La prórroga tiene que ser solicitada por el fiscal, esta vez sí, al juez de investigación preparatoria. La fiscalía tiene que solicitarse al juez de investigación preparatoria esa prórroga. Ojo, antes de culminada el plazo primigenio. Si la fiscalía lo pide después, el juez no puede otorgarle esa ampliación. ¿Ok? Así que es importante estar atento, por eso, al plazo, porque podría generar, miren ustedes, un montón de consecuencias. Consecuencias tremendamente interesantes en el proceso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, muchos de ustedes seguramente van a decir, no, ¿cómo se requiere? Así es. Jesús, te escuchamos, adelante. Cierto, gracias. En cuanto a los plazos, a ver, un ejemplo. Si estamos frente a ante una investigación común, es decir, 60 días, prorrogable hasta 60 días más, y si es que en la prórroga de 60 días más la Fiscalía advierte que ese caso es complejo, podría, no sé si el término correcto, doctor, por favor, corríjame ahí, es adecuarlo al proceso complejo y tendría ya que iniciarse con el plazo de 8 meses, por favor, doctor. Y asimismo también, si es que en la prórroga de 8 meses se da cuenta que la Fiscalía estamos en un caso hipercomplejo o de criminalidad organizada. Claro, Jesús. Mira tú, sí se puede hacer. Pero ojo, con complejidad no puede ser cualquier cosa. A veces vemos que lo que hace la Fiscalía es tratar de ganar tiempo y no se cumplen los requisitos para que un proceso sea considerado complejo. Entonces es necesario saber cuándo se puede declarar complejo. Claro, estas características del proceso complejo, Jesús, pueden ser obviamente subjetivas, ¿no? La Fiscalía los puede adaptar, pero hay que también saber muy bien cuándo un proceso puede ser complejo para poder cuestionarlo. Muchas veces, ¿qué pasa? Los abogados defensores desconocemos en qué caso puede ser complejo. Vemos una disposición de la Fiscalía que señala se declara el proceso complejo, pero no establecemos efectivamente en cuál de los criterios estaría establecido y para poder cuestionarlo, ¿no? O no exigimos de repente a la Fiscalía que nos explique en cuál de los criterios específicamente tendría que estar encuadrados esa decisión.
Entonces, ¿cuándo un proceso es complejo? En primer lugar, es complejo cuando en la investigación se requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Cuando sea necesaria la actuación significativa de actos de investigación. Entonces la Fiscalía, en este caso, tendría que demostrar que va a tener que realizar diferentes actos de investigación. Estamos hablando de una cantidad significativa. Una cantidad significativa no son 5, pues, no son 4, no son 3, son muchísimas. Ahora, tampoco el Código Procesal Penal indica cuántas en particular, así que hay que efectivamente realizar una interpretación. Dependiendo de la investigación, ¿cuáles serían las cantidades significativas verdaderamente? Y cuando hablamos de cantidad significativa, tenemos que entender que son actos de investigación que no son comunes. ¡Ojo! Esto es importante. Porque si estamos hablando de actos de investigación comunes, pues no estamos hablando de una cantidad significativa. Esto es interesante también señalarlo. Segundo lugar, comprender la investigación de numerosos delitos. Cuando hay numerosos delitos, tampoco el Código Procesal Penal establece cuántos. Así que aquí, pues, obviamente, el primer requisito tiene que ir de la mano con el segundo requisito, que producto de esos numerosos delitos, pues se necesite una cantidad significativa de actos de investigación, porque la sola comprensión de numerosos delitos no puede ser suficiente para que se declare complejo un proceso. Recuerden que la complejidad requiere mayor plazo porque se necesitan mayores actos de investigación. Por eso les digo, no solamente hay, porque vemos, por ejemplo, la Fiscalía dice, porque hay numerosos delitos, hay 10 delitos que han sido investigados. Pero si la Fiscalía no demuestra que va a realizar actos de investigación numerosos, producto de esos 10, no podría ser considerado un caso complejo. Tercero, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados. Aquí la Fiscalía tendría que demostrar que, bueno, va a citarlos efectivamente a ellos y que efectivamente eso va a requerir, como les vuelvo a repetir, una cantidad significativa de actos de investigación. O sea, este también está relacionado al primer requisito. El primer requisito es el más importante, si ustedes se dan cuenta. Cuarto, demanda la realización de pericias que comprendan la revisión de nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Claro, hay pericias que son muy complicadas, que van a requerir estudios que vayan a durar mucho tiempo. Esto es lo que tendría que demostrar la Fiscalía para considerar efectivamente que un proceso es complejo, que necesita mayor tiempo porque las pericias que se van a realizar comportan mucha complejidad y que los peritos revisen mucha documentación, realicen análisis técnicos que sean bastante complicados. Eso tendría que... Otra, necesidad de realizar gestiones procesal fuera del país. Si es que la Fiscalía va a tener que demostrar que necesita actuar elementos de convicción fuera del país, entonces eso también garantiza de que pueda solicitar un proceso complejo, el plazo de proceso complejo, ¿no? Se considera el proceso complejo. Luego, involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales. Miren, este es de repente más sencillo. Diligencia en varios distritos judiciales, pero ojo, relacionada siempre a la cantidad significativa, porque recordemos nosotros que si las diligencias son simples y se pueden realizar en pocos días, no habría razón para declarar complejo el proceso. ¿Por qué la Fiscalía tendría que solicitar mayor tiempo? ¿Ok? Por ejemplo, si son 2 distritos judiciales que están juntos. Ahora, la cuestión es, por ejemplo, si son distritos judiciales que estén lejanos, que vaya a ser mucho más complicado y genere mayor tiempo, de repente las notificaciones. Eso tiene que justificarlo la Fiscalía, ¿no? Luego, revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Fíjense ustedes, eso ya de por sí genera, pero ya les vuelvo a repetir, esto está relacionada a la cantidad significativa de actos de investigación que se realizan. No solamente porque revisa gestión de personas jurídicas o entidades del Estado y sería suficiente con eso, porque imagínense, todos los casos de contra la administración pública serían complejos, ¿no? Se tiene que demostrar por qué es necesario, cuántos actos de investigación se van a realizar, qué tanta cantidad de actos de investigación para poder pedir un plazo mayor y comprender la investigación de delitos perpetrados por integrantes de grupos de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. Y si es organización criminal, bueno, ya sabemos. Pero fíjense ustedes,
tenemos que cumplir con los requisitos. Y luego también, Jesús, los requisitos de una organización criminal, ¿no? Porque, miren ustedes, se ha convertido en algo bastante sencillo esto, de que lamentablemente las autoridades consideren, no, se ha actuado a través de una organización criminal, pero ¿dónde están los requisitos? ¿Dónde está el cumplimiento de los requisitos de estos? ¿Dónde está el cumplimiento de estos requisitos? Recordemos que las organizaciones criminales tienen que estar estructuradas mínimamente, tienen que tener carácter permanente, tengan que tener una finalidad, la comisión de conductas delictivas, ¿no? Y miren, hay otros requisitos establecidos por doctrina extranjera y que, bueno, sería bueno de repente que también en el Perú se tome en consideración. Uno de ellos, por ejemplo, es el ánimo de lucro, y bueno, en nuestro país no se considera como un requisito, por lo menos jurisprudencialmente. Me parece que sería interesante también eso, porque siempre es la finalidad que trae o que genera una organización criminal. Y así es la finalidad por la que se ha creado también la conducta delictiva de la organización criminal, para evitar que personas que formen parte de organizaciones criminales, o sean líderes de las mismas, se beneficien económicamente sin consecuencia, ¿no? Entonces esas cosas, por ejemplo, se tienen que tomar en consideración. ¿Ok? Se tienen que tomar en consideración. Muy bien, gracias. Gracias, Jesús. Mira, hay una cuestión que es importante también señalar. Los actos especiales que se pueden actuar en investigación preparatoria o incluso en diligencias preliminares. La interceptación postal y la intervención de las comunicaciones, la circulación o entrega vigilada de bienes delictivos, donde la policía hace un seguimiento, ¿no?, a los bienes delictivos para ver a dónde llegan y quiénes son las personas que las reciben, y quiénes son las personas que están detrás, digamos, del hecho, ¿no? También está el agente encubierto, que es un policía que está laborando dentro de una organización o banda criminal, ¿cierto? Es un policía que actúa de encubierto. Una película extraordinaria relacionada a esto, que son Infiltrados, ¿no? Yo les recomiendo que vean esa película de Martin Scorsese, extraordinaria. Una organización criminal tiene un policía, un oficial dentro, y también la policía tiene un infiltrado dentro de la organización criminal, ¿no? Interesante película, bastante buena. Luego está el agente especial. ¿Cuál es la diferencia entre agente especial y agente encubierto? En que el agente especial puede ser cualquier persona. Jesús, te escuchamos, adelante. Doctor, al efectivo policial que va o adquiere la denominación de agente encubierto, pregunto, ¿requiere un reconocimiento de resolución judicial como tal para que la información que este puede brindar genere efectos, o es que basta con la designación en todo caso a nivel de institución policial? Muy buena pregunta, Jesús. El tema es que mientras mayor cantidad de personas tengan conocimiento, genera mayor riesgo para el policía. Y eso creo yo que hace de que en el ámbito de la policía nomás se conozca a este personaje, aunque se pueden utilizar, como bien sabemos, claves, ¿no? Ahora, yo particularmente he visto hace un tiempito atrás un caso increíble, Jesús, en el Poder Judicial. Miren que existía, bueno, con el modelo antiguo, se daba el caso de los colaboradores y se realizaba cuadernos de colaboración en el ámbito judicial. Miren, ese es en el modelo anterior, luego ya se modificó, ya se estableció, ya que la fiscalía se iba a encargar de este proceso de colaboración eficaz. Pero es increíble porque yo tuve un amigo que trabajó en el Poder Judicial. Se supone que él manejaba los cuadernos, de estos cuadernos que tenían que ser secretos prácticamente. Él los manejaba, él solo los manejaba, los guardaba en su escritorio. Pero resulta que un cuaderno que le había llegado alguna documentación, él quería que lo cosieran. Y se lo entrega al asistente para que el asistente cosiera el expedientito, cuaderno de colaboración. Ahora, en el cuaderno de colaboración se supone que en gran parte del cuaderno se habla de una clave. Mira, una clave, Jesús.
Pero resulta que si uno revisa algo en ese cuaderno, se iba a dar cuenta seguramente de a quién se está refiriendo, porque hay muchísimas, lamentablemente, omisiones. Hay muchísimas, por parte de la policía, por parte de la fiscalía, hay muchísimas, incluso, detalles que no tendría que señalarse, ¿no? En los oficios, en la documentación que se envía. Entonces, podría ser fácilmente detectable aquella persona que haya actuado como informante. Y resulta que el juez, que tenía que custodiarlo y que no tenía que entregárselo a nadie, se lo entrega al asistente para que el asistente lo cosa. El asistente termina, justamente se lo entrega en la tarde, termina su actuación, deja el expediente, el cuaderno en su escritorio y se va a su casa. Al día siguiente desapareció. Nunca se supo de ese cuaderno. Esto, Jesús, nos da la idea de que lamentablemente hay muchísimo descuido cuando existen personas de repente involucradas, como en este caso, de agentes encubiertos, o también agentes especiales. Por eso se permite efectivamente de que solamente dentro del marco interno se pueda considerar los mismos. Y ya luego la información ya pueda ser conocida, pero oportunamente, ya habiendo sido obtenida y habiendo realizado diligencias, sea conocida por los jueces, ¿no? Ahora, muchos dicen que esto podría generar una afectación al contradictorio. Pero bueno, entendemos que para este tipo de casos, el agente especial que es un policía, como hemos indicado, el agente especial, que es un cualquiera, y un agente encubierto, que es un policía, pues una de las cosas que se tiene que garantizar es efectivamente su integridad corporal, su integridad física y también de su familia. Entonces, esto de alguna manera motivaría que se mantenga todavía en reserva hasta la obtención, obviamente, de elementos de convicción que puedan ser utilizados más allá en el proceso y también pueda ser conocido efectivamente por el juez. Yo creo que mientras más personas conozcan estos detalles, mayor riesgo a que se puedan identificar y pueda generar un peligro para este agente encubierto, para este agente especial o para sus familiares. Por eso creo que mantener en estricta reserva de estas personas es tremendamente importante para que funcione también este acto especial de investigación. De lo contrario, podría ser frustrado, con lo que podría conllevar efectivamente en contra del propio agente y de su propia familia. Recuerden, agente especial puede ser cualquier persona. El agente encubierto es un efectivo policial que interviene o participa dentro de una organización o banda criminal. ¿Okay? Y bueno, en ambos obviamente va a generarse un peligro para su integridad física, igual a su familia, razón por la cual estas personas tienen que garantizarse efectivamente su bienestar, el de su familia. Sí, Jesús, te escuchamos, adelante. Sí, doctor, mi pregunta era, bueno, en razón de que si estamos o tenemos un agente encubierto y la información que vaya recopilando y dando a conocer al Ministerio Público, en este caso, para la parte investigada, ¿qué garantiza, ¿no? ¿Qué garantiza que la información que se vaya a presentar luego en la etapa de juzgamiento sea verosímil, es decir, sea creíble? Claro. Por eso era mi pregunta. Entiendo. Claro, clave, para eso está clave, efectivamente, ¿no? Nuestro Código Penal, procesal penal, establece que tenga que garantizarse prácticamente la seguridad y toda la información que lo brinde a través de una clave, efectivamente, ¿no? Esto es tremendamente, creo yo, interesante e importante. Como les digo, puede generar cuestionamientos, porque la defensa técnica va a decir, bueno, pero no he tenido la posibilidad de interrogarlo, pero puede participar en el proceso, digamos, con clave y cuidándose efectivamente su identidad. Si es que, ojo, también hay una cuestión que hay que indicar, Jesús. Si es que la organización criminal es efectivamente peligrosa para su integridad corporal, porque hay diferentes tipos de organizaciones criminales, ¿cierto? Hay organizaciones criminales que efectivamente la violencia forma parte de su accionar.
Mientras que hay otras que no tienen estas características, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de movimientos políticos, ¿no? No todos, algunos, como por ejemplo, personas jurídicas que son utilizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se establecen, ¿no? Personas jurídicas. En cambio, hay organizaciones criminales que sí, efectivamente, la muerte, la violencia, son comunes, ¿no? Comunes. Entonces hay que verificar efectivamente eso, pero en todos los casos tiene que, la persona que cumple esta función, tiene que mantener efectivamente en reserva para evitar que su familia y ellos mismos puedan correr un riesgo, sobre todo si están dentro, infiltrados dentro de una organización o banda criminal, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Gracias Jesús por tu pregunta, gracias por tu intervención. Vamos a señalar que también las acciones de seguimiento y vigilancia, la colaboración eficaz, ¿no? La protección de testigos, peritos y colaboradores. La colaboración eficaz, qué importante que es, ¿cierto? La colaboración eficaz como proceso se ha convertido en algo importante, pero también ha sido determinado, porque muchos decían, pero es abusiva. La colaboración eficaz. Se estableció, por ejemplo, algo que es muy importante,